¿Qué tal, colegas? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las fuentes de alimentación. Vamos a comparar una fuente lineal con una fuente conmutada. Vamos a ver las ventajas y desventajas de cada una. Vamos a explicar detalladamente la fuente lineal y la fuente conmutada. Vamos a ver el diagrama de bloques. Vamos a analizarlo y vamos a explicar cómo revisar cada componente y la función que cumple cada uno en el circuito de alimentación. Entonces vamos a empezar primeramente con la fuente lineal, ¿sí? Entonces, permítame un segundo, vamos a empezar. Entonces, en la fuente lineal yo tengo la entrada de voltaje, ¿sí? Y obviamente aquí voy a tener un fusible. Dejé el espacio, ahorita me van a entender por qué. Dejé ahí un espacio y luego tengo, en este caso aquí está mi fusible, ¿sí? Y aquí está una bobina del transformador, ¿sí? Y aquí está la otra línea de alimentación, ¿sí? Entonces, aquí yo puedo tener de entrada, pues, puedo tener, obviamente aquí tengo corriente alterna, entonces, o sea, hace corriente alterna la entrada y tengo, pueden ser 120 voltios o pueden ser 220 voltios a una frecuencia aquí en México de 60 Hz. ¿Sí? La forma de la onda también ahorita la vamos a explicar. Vamos a explicar detalladamente cada componente. Entonces yo tengo aquí, repito, la entrada de alimentación, ¿sí? Entonces, si fuera voltaje 110, este fuera línea y este fuera neutro. Si fuera voltaje 220, aquí fuera línea 1 y aquí fuera línea 2. Entonces, aquí en este caso, después de ese transformador, pues tengo pues la otra parte del transformador, ¿sí? Y entre las bobinas del transformador tengo aquí un núcleo de ferrita, ¿sí? Para intensificar el electromagnetismo. En este caso, bueno, el magnetismo, ¿sí? Entonces aquí tengo mi bobina a la salida del transformador. Entonces esta es la bobina del transformador, bobina primaria, y esta es la bobina secundaria. Y repito, aquí tenemos entrada de corriente alterna, pueden ser 120 voltios o 220 voltios, para el caso de México a 60 Hz. Los Hz son ciclos por segundo, entonces la forma de onda de la corriente alterna es una onda sinusoidal. Entonces, esto es voltaje, 0 voltios, aquí hay un valor positivo, aquí hay un valor negativo. La línea horizontal es el tiempo y la forma de onda de la corriente alterna es una onda sinusoidal y es algo así, ¿sí? Esa es una onda completa, su parte positiva y su parte negativa, ¿sí? Entonces esa es una onda completa de corriente alterna. Ahora, saliendo del transformador, que lo tengo acá, pues sigue saliendo, ¿sí? Está en color rojo, ¿sí? Para seguir el mismo color. Y acá en la parte inferior pues tengo esta misma línea, color negro, ¿no? Entonces, la idea del transformador es que bajemos el voltaje. Entonces, aquí tengo que están entrando 120 voltios de corriente alterna o 220 voltios de corriente alterna, y vamos a suponer que aquí quiero a la salida de ese transformador pues que sea con un voltaje de salida de
aquí también va a ser corriente alterna, y aquí serían, por ejemplo, también aquí serían 12 voltios, también a 60 Hz, ¿sí? Entonces lo único que cambió aquí, al pasar la corriente al otro extremo del transformador, es que bajamos el voltaje. Bueno, vamos a poner aquí el ejemplo que fuera 9 voltios, no tienen que ser 12, pueden ser 6, depende del transformador, pueden ser 6, pueden ser 9, entonces en este caso 9 voltios, 9 voltios. Pueden ser 12 voltios, pueden ser 15 voltios, pueden ser 24 voltios, ya depende del transformador, ¿sí? Entonces en este caso lo modifiqué a que fuera la salida de 9 voltios, ¿sí? Entonces estamos bajando de 120 voltios a 9 voltios. Ahora, aquí saliendo del transformador, ¿sí?, vamos a encontrarnos con un puente de diodos, ¿sí? Un puente de diodos. Aquí el puente de diodos va a ser algo así. Tengo aquí algo así, tengo algo así, algo así y algo así. Es un puente de diodos. Y aquí los diodos, el arreglo de los diodos están así. El diodo va hacia allá, ¿sí? Este diodo también aquí va hacia acá, ¿sí? Y aquí también este diodo así, ¿sí? Más adelante vamos a explicar todo acerca del transformador, los diodos, ¿sí? Entonces, ahora extendemos la línea. Ahí está la llegada de corriente alterna, una línea, y aquí está la entrada de corriente alterna, la otra línea que nos faltaba. Entonces, ahora viene el puente de diodos, ¿sí? Aquí donde tenemos las puntas de los diodos, que coinciden las dos puntas de los diodos, si se fijan, los diodos indicarán como si fuera una flecha. Si hago un diodo aquí, ¿sí?, hagan de cuenta que es algo así. Este es mi diodo. Hagan que es una flecha, ¿sí? Y me está indicando el sentido del flujo de la corriente. Solamente el diodo puede conducir, ¿sí?, de este punto a este punto, ¿sí? Más adelante vamos a explicar todo eso, pero entonces vean que aquí están las puntas de los diodos, que coinciden las dos puntas, algo así. Aquí tengo la salida positiva. Entonces, aquí saliendo del diodo ya tengo, para empezar, tengo corriente directa. Perdón. Aquí yo ya tengo corriente directa. Entonces, este ya es positivo. ¿Sí? Aquí tengo corriente directa. Y en el otro extremo, ¿sí?, entonces en este caso, aquí yo tengo ya el negativo. Nótese que, repito, saliendo del puente de diodos ya tengo corriente directa, ¿sí? Obviamente tengo aproximadamente 9 voltios. Entonces aquí yo tengo, digamos que 9 voltios, ¿sí?, de corriente directa, ¿sí? Saliendo de este puente de diodos, si yo continúo, ¿sí?, voy a continuar aquí abajo, ¿con qué me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar que tengo el positivo, tengo la parte negativa, entonces repito, aquí está positivo, ¿sí?, aquí está negativo, ¿sí?, y luego tengo aquí, bueno, voy a extender un poco más, entonces positivo,
extiendo un poco más el negativo y luego tengo el primer componente que sigue después del puente de diodos. Aquí tengo un capacitor, ¿sí? Este capacitor, ¿sí?, es un capacitor polarizado, ¿sí? Aquí tengo un capacitor polarizado, ¿sí? Polarizado se refiere al capacitor que tiene, hay que respetar el lado negativo y el lado positivo. Entonces, lado negativo con lado negativo del capacitor, lado positivo con el positivo, ¿sí? Continuamos extendiendo la fuente, la alimentación. Entonces continúo también hacia acá, ¿sí? Y entonces voy a tener aquí otro capacitor, pero este capacitor que tengo aquí, no es polarizado, ¿sí? Continuamos extendiendo la fuente. Perdón, este es negativo, perdón. Este es el negativo, continúo extendiendo la fuente y nos encontramos con un regulador de voltaje, que en este caso sería un 7805. Es un regulador de voltaje que me va a dar 5 voltios a la salida, ¿sí? Entonces continúo extendiendo, ¿sí?, un poco más, continúo extendiendo, aquí también continúo extendiendo, y después del regulador de voltaje voy a tener otro capacitor que no es polarizado, ¿sí? Y sigo extendiendo. Entonces aquí está mi primer punto de conexión ya de la fuente lineal regulada. Aquí está mi otro punto de conexión. Recordemos que este es positivo, aquí tengo DC, corriente directa, y este es el negativo, ¿sí? Es DC, ¿correcto? Y aquí yo ya tengo, ¿qué voltaje? Pues 5 voltios, ¿sí? 5 voltios, ¿sí?, de corriente directa. Ya están disponibles para utilizarlos, ¿sí? Entonces, prácticamente nuestra fuente lineal ya está lista para ser utilizada. Entonces vamos a analizar cada punto. Entonces, en la entrada tenemos corriente alterna, 120 voltios o 220 voltios de corriente alterna a 60 Hz. Aquí está la forma de onda de la corriente alterna. Eso lo vamos a ver más adelante en más detalle. Lo siguiente es que donde está la línea, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de una fuente que sería de 120 voltios. Entonces este sería línea, ¿sí?, y este sería neutro, ¿sí? Entonces estamos haciendo el ejemplo con una fuente que tiene en la entrada 120 voltios. Entonces tengo línea y neutro, ¿sí? Entonces en la línea vamos a encontrar con un fusible. Es un fusible de protección, ¿sí?, para algún cortocircuito, ¿sí? Continuamos adelante y nos encontramos con la bobina primaria del transformador. El transformador, su principio de funcionamiento es que al circular una corriente eléctrica por una bobina se crea un campo magnético. Ese campo magnético, con el núcleo de ferrita, se intensifica y transferimos inducción electromagnética al secundario del transformador. Pero nótese que aquí tengo
más vueltas de alambre, más bobina, y aquí tengo menos, porque estamos bajando el voltaje. En este caso de 120 voltios a 9 voltios, pero seguimos teniendo corriente alterna saliendo del transformador. Después del transformador nos encontramos con el puente de diodos. La función del puente de diodos es convertir la corriente alterna en corriente directa. Pero recuerden que aquí a la salida ya teníamos 9 voltios, entonces aquí tenemos aproximadamente 9 voltios. Voy a poner aquí aproximadamente. Aproximadamente 9 voltios. ¿Por qué tenemos aproximadamente 9 voltios? Porque los diodos tienen una caída de voltaje. Cuando circula corriente por ellos, parte del voltaje que está llegando a los diodos se pierde. Aproximadamente como 0.6 voltios por cada diodo. Y si utilizan 2 por cada semiciclo de la onda, se ocupan 2 y acá se ocupan 2, por eso tengo 4. Ocupamos 2 aquí y 2 acá. Entonces perdería aproximadamente como 1.2 voltios, 0.6 por 2, 1.2 voltios. Aquí tendría aproximadamente 9 voltios, aproximadamente 8, aproximadamente aquí. Pero vamos a dejarlo así para que coincida con lo que tengo aquí, ¿sí? Que se transformó de 9 voltios. Entonces aquí tengo corriente directa, ya le marco que es positiva y negativa. Continúo acá y entonces nos encontramos con un con un capacitor que es electrolítico. ¿Cuál es su función? Su función es, al igual que este también, son para estabilizar la corriente, porque todavía no tenemos la forma de la onda adecuada para que le llegue al regulador, ni tampoco obviamente si no tenemos si estos están dañados, los capacitores, pues no va a trabajar bien la fuente. Si ese está dañado, no funciona la fuente. Si esos están dañados, esos capacitores que son que no son polarizados, también no va a funcionar bien la fuente, ¿sí? Entonces, este capacitor electrolítico, la idea, lo que va a hacer es que la corriente, el voltaje, esté más estable. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Aquí está la forma de la onda en la entrada. Aquí, saliendo del puente de diodos, ¿cómo está la forma de la onda saliendo del puente de diodos? O más bien, entrando aquí, porque la estamos continuando. Entonces aquí la forma de onda que tenemos aquí es algo así. Es algo así. Nótese que en esta forma de onda que tengo aquí, saliendo del puente de diodos, ya no tengo la parte negativa de la onda sinusoidal. Aquí en la entrada tenía parte negativa, aquí ya no la tengo. Entonces lo que hace el puente de diodos es, en cada ciclo completo, la parte negativa, moverla para arriba. Entonces teníamos anteriormente algo así. ¿Sí? Lo que hicimos con el puente de diodos es pasar este semiciclo negativo, pasarlo hacia arriba. Entonces ya no tengo voltaje negativo, solamente voltaje positivo. Pero aquí tengo un voltaje máximo, ¿sí? Aquí tengo un voltaje máximo que llega a la onda, pero aquí llego a 0 voltios. Tengo caídas de voltaje muy pronunciadas. Aquí tengo 0 voltios, aquí hay 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Entonces, inicia en 0, llega el valor máximo, empieza a disminuir, llega a 0, empieza a aumentar, llega al valor máximo, empieza a disminuir, llega a 0, empieza a aumentar, llega al valor máximo, empieza a disminuir, llega a 0, empieza a aumentar, llega al valor máximo y llega a 0. Y así va a estar. Entonces, al salir la onda, la forma de onda después del capacitor electrolítico, vamos a tener la forma de onda de esta manera. Entonces, en esta, estamos hablando de este. ¿Qué forma no tengo saliendo del capacitor electrolítico? Va a ser así. Entonces, en lugar de estar así,
como estaba en la entrada, va a estar algo así. Nótese que cuando inicia la fuente a funcionar, pues empieza a subir el voltaje, ¿sí? Llega al valor máximo. En este caso es cuando se carga el capacitor por completo. Y entonces, como está alternando la corriente, tiende a bajar un poco el voltaje. Vean que aquí baja un poco, pero vuelve a subir, ¿sí? Vuelve a bajar un poco, vuelve a subir, vuelve a bajar un poco y vuelve a subir. Entonces ya lo que tengo entonces, ahora ya saliendo del capacitor electrolítico, ya la onda es así. Entonces cae un poco, luego llega el máximo, cae un poco, llega el máximo, cae un poco, llega el máximo, ¿sí? Entonces ya tengo un voltaje más o menos constante. Con esto no puede funcionar la electrónica, con esta forma de onda, con estas variaciones. Está muy variable el voltaje. Estos capacitores que están aquí, antes y después del regulador de voltaje, pues le sirven al regulador de voltaje. Ahora bien, el voltaje que sale o la forma de onda después del regulador ya es de esta manera. Entonces, saliendo, ya prácticamente voltaje disponible para conectar mi carga, ya la forma de onda es así. ¿Sí? Aquí 0 voltios y aquí recordamos que yo quería 5 voltios, entonces yo quiero 5 voltios. Entonces, si aquí son 5 voltios, ya esta línea va a ser completamente recta. Ya no va a tener variaciones. ¿Sí? Eso es, a grandes rasgos, el funcionamiento de una fuente lineal. Espero haya quedado claro. Cualquier duda, escriban en los comentarios. Y en el siguiente video le vamos a poner valores a estos componentes para que puedan crear ustedes su fuente de alimentación lineal. ¿Sí? Muy bien, excelente. Gracias, excelente día y gracias por verme. Si les gustó el video, por favor no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Gracias.